Muy buen día, amigos de Salud Gourmet. En esta cuarta parte del tercer capítulo de los secretos eternos de la salud, conoceremos qué nos debilita y qué nos enferma para saber cómo hacer frente al colapso actual del sistema sanitario. Bienvenidos. Cuarto, ¿qué nos debilita y qué nos enferma? Hace 100 años, las epidemias gripales eran muy poco frecuentes. Cuando aparecían, solo enfermaban gravemente o morían quienes eran muy pobres o estaban muy débiles. Hoy en día, cada año hay una epidemia de gripe y algunas pueden extenderse durante todo el año. La teoría de que la gripe ataca tan solo durante el otoño, normalmente en noviembre, para prolongarse luego durante todos los meses de invierno, diciembre, enero y febrero, es científicamente incorrecta. Si alguien enferma de gripe en abril, dice que tiene un catarro, entre comillas, a pesar de que la gripe de abril y la de noviembre obedecen a un mismo virus. Para aclarar las cosas, el problema fue de un calibre totalmente distinto en 1918, cuando murieron de 20 a 40 millones de personas, principalmente adultos jóvenes, a causa de la pandemia llamada gripe española, entre comillas, o gripe común. Sin embargo, esa pandemia no tenía el carácter de limpieza natural tan típico de las epidemias de gripe de hoy en día. La pandemia de 1918 estaba vinculada directamente con la Gran Guerra, Primera Guerra Mundial. La cepa del virus subyacente a esa gripe, del tipo A y subtipo H1N1, era inusualmente grave y mortífera. ¿Por qué fue así? Hasta ese momento de la historia, el mundo no se había visto expuesta a una contaminación atmosférica tan masiva durante las 24 horas del día a causa de los gases y humos generados por las incesantes explosiones de bombas y granadas, los incendios que quemaban ciudades enteras, los efectos del gas mostaza y otras armas biológicas utilizadas por los alemanes. Nadie quedó libre de esos efectos. La contaminación que se produce hoy en día en Irak afecta tras 24 horas a todo el planeta, pues la Tierra gira sobre su eje. Efectivamente, parte de los gases procedentes del tubo de escape de un automóvil en Pekín acabará mañana en nuestros pulmones. Se trata de un hecho científico. La contaminación no es un fenómeno aislado, como tampoco lo fue en 1918. La gripe se extiende incluso hasta el Ártico y las remotas islas del Pacífico. Los virus se adaptan continuamente a las condiciones ambientales. A esto se le llama mutación vírica. Los cambios extremos e inesperados acaecidos desde la época en que la atmósfera estaba limpia, antes de la Primera Guerra Mundial, hasta la situación actual, en que está más contaminada que nunca antes en la historia de la humanidad, han favorecido también un comportamiento repentino y extremo de los propios virus. Se supone que los virus mantienen intacto el equilibrio ecológico o ayudan a restablecerlo cuando está alterado. Gran parte de las víctimas de la epidemia de gripe de 1918 eran adultos jóvenes y sanos, mientras que la mayoría de los brotes gripales suelen afectar a los individuos más pequeños, más viejos o más débiles. Los adultos jóvenes tenían un sistema inmunológico más fuerte y por consiguiente desarrollaron una reacción inmunológica exagerada frente al virus llamada tormenta de citoquinas, entre comillas, proceso en el que el propio organismo activa muchas células inmunitarias en un solo lugar en respuesta a un invasor nuevo y sumamente patógeno. Los muy jóvenes y los mayores no pueden generar una respuesta inmunológica tan fuerte. Es poco probable que se repita el suceso de 1918, a menos que experimentemos otra catástrofe del tipo de una guerra nuclear o biológica que incrementara repentinamente la contaminación atmosférica global a niveles extremos. El aumento gradual de los niveles de contaminación puede potenciar la incidencia de epidemias gripales, pero es muy poco probable que se desencadene un comportamiento viral tan extremo como el acaecido durante la Gran Guerra. Las epidemias gripales normales, entre comillas, de hoy en día afectan a muchas más personas y vienen acompañadas de síntomas mucho más intensos que nunca. Los virus que nos atacan ahora y que lo hacían hace un siglo siguen siendo los mismos. Lo que ha cambiado enormemente en la población en general es la resistencia natural de la mayoría de las personas a los virus. En la actualidad, nuestra inmunidad natural frente a esos gérmenes es muchas veces inferior a la de hace 100 años.
Ahora son muy comunes las caries dentales, la pérdida de visión en la gente joven. Crecen y proliferan con rapidez numerosas epidemias nuevas, un fenómeno del que no se hablaba hace 200 años. Millones de personas sufren diabetes, cardiopatías, cáncer y obesidad, siendo esta última la causa más común que subyace a la enfermedad y la muerte. El hecho de que nuestras sociedades modernas estén plagadas de tantas enfermedades crónicas demuestra que generaciones enteras poseen constituciones débiles debido primordialmente al estrés, a las dietas poco saludables y a estilos de vida perjudiciales. Hace 100 años la gente disfrutaba de buenas condiciones higiénicas y era menos propensa a desarrollar enfermedades crónicas que en la actualidad. Las enfermedades coronarias, por ejemplo, una de las principales causas de muerte actuales, eran muy raras a principios del siglo XX. Nuestra época se caracteriza por el estímulo excesivo que afecta gravemente al organismo, diezmando su energía vital. He aquí unos cuantos de los numerosos factores posibles que provocan el agotamiento de nuestra energía física. Ver la televisión demasiado a menudo y durante demasiadas horas, estrés y traumas emocionales, prisas y la presión de tener demasiadas cosas que hacer, ruido excesivo y contaminación del aire, del agua y del suelo, exposición constante a la luz artificial, fármacos, café, té, alcohol y refrescos, azúcar, dulce y chocolate, carne y comida basura, sobrealimentación, falta de sueño, estilo de vida, rutina diaria irregular, vida sexual excesiva, ingesta insuficiente de agua. Esta lista, si bien no es completa, proporciona una idea de la gran variedad de factores de debilitamiento a que estamos expuestos en el mundo moderno actual. Todos estos factores conducen a la retención de sustancias potencialmente tóxicas en nuestro organismo. Las toxinas se forman en el cuerpo cuando los residuos del metabolismo y los desechos de las células viejas y desgastadas, un total de más de 30.000 millones de células al día, no se eliminan adecuadamente. Cuando esos restos permanecen en el organismo, quedan expuestos al ataque de bacterias y provocan un enorme incremento de la actividad de los radicales libres. Los radicales libres se generan en el organismo con el fin de oxidar y destruir la mayor cantidad de esos restos orgánicos acumulados y el mayor número posible de células débiles o muertas. Las toxinas resultantes generadas por esta acción de autodefensa sirven de estimulantes, ponen el cuerpo en marcha para eliminarlas del sistema. En circunstancias normales, es decir, si la fuerza o la energía vital del organismo es potente y eficaz, el cuerpo puede desempeñar esa función sin gran esfuerzo y sin resultar dañado. Sometido a periodos equilibrados de descanso y de actividad, retorna espontáneamente a su resultado natural. Pero si el cuerpo está demasiado expuesto a una estimulación excesiva y es incapaz de conseguir reequilibrarse por sí mismo, sus pilas, entre comillas, no se volverán a cargar por completo. Con las pilas bajas, entre comillas, la maquinaria física es incapaz de deshacerse ella misma de todos los residuos metabólicos y celulares que se generan minuto a minuto, día a día, año tras año. El resultado es que la mayor parte de esos desechos y de las toxinas resultantes se distribuyen por todo el cuerpo. Cuando esto ocurre en concentraciones muy elevadas, se produce una crisis tóxica. Esa crisis indica que la resistencia del organismo ante la enfermedad, inmunidad, ha caído a un nivel de baja eficiencia. Cuando el cuerpo se ve forzado a retener demasiadas toxinas, se vuelve también más propenso a sufrir infecciones. Si una infección se trata con métodos de supresión y no de apoyo, el resultado puede ser una enfermedad crónica. Las enfermedades crónicas predisponen al envejecimiento y a la muerte prematura. Cada vez que se inhibe una infección, la consiguiente congestión en las estructuras más profundas del organismo incrementa el trabajo del corazón, estresándolo y debilitándolo cada vez más. Las enfermedades cardíacas, la causa de mortalidad más común en el mundo industrializado, podrían evitarse si no suprimiéramos las respuestas inmunológicas, como puede ser una infección común. Cuando un virus o una bacteria normalmente debilitado por el sistema inmunológico ataca a una persona repleta de toxinas, la infección misma prueba que el sistema inmune está debilitado antes de que ésta tuviera lugar. Cuanto más tiempo se mantenga una condición que menoscabe la energía
y en la cual la toxicidad y la deshidratación sigan dañando al sistema inmune, ni siquiera los antibióticos más potentes podrán detener la infección definitivamente. Como ya se ha dicho, las bacterias, los virus, los hongos no son las causas reales de las infecciones, aunque eso sea lo que le digan al paciente. Los gérmenes infecciosos no pueden desarrollarse en un entorno limpio y sano. Para hacer su trabajo, que consiste en eliminar residuos y destruir células dañadas o muertas, necesitan un entorno fértil, un terreno abonado que les ofrezca una tarea que valga la pena. Nos han hecho creer que las bacterias y virus más comunes y peligrosos para los humanos ya viven en el interior de nuestro cuerpo y en nuestro entorno inmediato, como por ejemplo en los alimentos que ingerimos, en el aire que respiramos, en los baños que usamos, en los picaportes que tocamos, en los animalitos que abrazamos o en los hospitales que visitamos. No nos han explicado que esos microorganismos solo pueden atacarnos cuando el cuerpo está congestionado y es incapaz de eliminar sus propios residuos tóxicos. Un paciente atrapado en el círculo vicioso de infección, antibióticos, puede romper esa cadena y evitar sucesivas infecciones con un tratamiento de limpieza y reposo. Son 2 pasos necesarios para ayudar al organismo a eliminar los residuos tóxicos acumulados. Sin embargo, antes de iniciar un tratamiento de limpieza, animo a las personas a que identifiquen los factores de su vida que consumen su energía y a que los sustituyan por otros que la incrementen. En la actualidad, muchos jóvenes también sufren enfermedades crónicas y a menos que introduzcan algunos cambios drásticos en su vida, será difícil que lleguen a estar verdaderamente sanos. El cuerpo no puede sanar si sigue acumulando nuevas toxinas con más rapidez de lo que se deshace de ellas. Un amigo mío, médico del Hospital General de Chipre, participó en un estudio de investigación realizado en 1995 con 721 chicos de enseñanza secundaria. Me explicó que la mayoría de los muchachos que participaron en ese estudio ya presentaban signos de arteriosclerosis. En otro estudio se observó que el 52% de los niños de enseñanza primaria en Chipre tenían sobrepeso y un nivel de colesterol elevado. Se trata de algo bastante sorprendente dado que hace no demasiados años los países mediterráneos figuraban entre los que presentaban mejores índices de salud en el mundo. Ese mismo médico también me comentó que casi todos los niños chipriotas habían recibido al menos 1 o 2 veces en su vida un tratamiento antibiótico para acabar con una infección. Antes de la década de 1970, esa práctica era desconocida en Chipre. Hoy en día prácticamente todos los países modernos están cosechando las consecuencias fatales de unos hábitos poco saludables y de unos tratamientos médicos inadecuados. Estados Unidos gasta en salud alrededor de 1,5 billones de dólares al año en asistencia sanitaria y las proyecciones indican que en menos de 10 años esa cantidad se duplicará. Las farmacias despacharon 3.000 millones de recetas en el año 2000. Lamentablemente no recibimos gran cosa a cambio de todo ese dinero y esos fármacos. Al contrario, Estados Unidos ocupa el número 37 en la lista de los países más sanos del mundo. Por ejemplo, Francia encabeza esa lista. Los franceses se preocupan mucho por su salud. En ese país están muy extendidos los tratamientos a base de hierbas, la asistencia sanitaria es gratuita para todo el mundo y los médicos reciben primas por mantener sanos a sus pacientes y enseñarles cómo conseguirlo. Casi todos los fármacos tienen un efecto supresor. Esto significa que interfieren en los intentos del cuerpo de descomponer las toxinas que hacen que sea vulnerable a los agentes patógenos. Para recuperar el equilibrio, el organismo tiene que desencadenar la llamada crisis tóxica o enfermedad. La tendencia actual apunta a la generalización de enfermedades crónicas entre la juventud actual, incluso en aquellos países que hasta ahora gozaban de niveles de salud excelentes. Se trata de una tendencia tan acentuada hoy en día que si siguen así las cosas, en el futuro prácticamente todos los fondos de los estados tendrán que invertirse en tratamientos sanitarios, entre comillas. Psycho, el famoso documental que Michael Moore realizó en junio de 2007, hace una excelente exposición de esa tendencia, aunque se quedó corto en explicar cómo mantenernos sanos.
A menos que las personas nos responsabilicemos de nuestra salud y empecemos a practicar una asistencia sanitaria, entre comillas, real y personalizada, se mantendrá esa inquietante tendencia a la generalización de enfermedades crónicas en edades cada vez más tempranas. La enfermedad como crisis tóxica. Una crisis tóxica revela la existencia de una afección causada por la presencia de toxinas bacterianas u otras sustancias dañinas en la linfa, la sangre y los tejidos. Únicamente se produce cuando el organismo tiene la urgente necesidad de recuperar su equilibrio fisiológico u homeostasis. El cuerpo tiene incorporado un mecanismo que le permite eliminar las sustancias tóxicas nocivas en un tiempo mucho menor al que emplea en acumularlas. Al interferir en esa crisis denominada enfermedad, entre comillas, trastocamos los esfuerzos de limpieza del cuerpo y éste se torna vulnerable a los agentes o influencias desestabilizadoras externas. Una vacuna o un fármaco, por ejemplo, pueden dañar fácilmente un órgano o un sistema corporal. El órgano más debilitado o congestionado es el más propenso a fallar. Cualquier intento de tratar un órgano enfermo sin eliminar las causas subyacentes no solo fracasará a la hora de restablecer su pleno funcionamiento y vitalidad, sino que lo más probable es que contribuya a generar nuevas complicaciones. Más adelante el lector sabrá por qué es potencialmente peligroso en la mayoría de los casos tratar simplemente los síntomas de la enfermedad con los medios comunes que dictan los protocolos médicos, como hacer transfusiones de sangre a personas con bajos niveles de hemoglobina, tratar los testículos en casos de impotencia o extirpar úlceras y tumores. La utilización de medicamentos que no contienen nada que elimine las toxinas presentes en la sangre, la linfa o los tejidos puede incluso llegar a matar al paciente. Ello se debe a que ningún médico conoce a ciencia cierta el nivel de toxicidad y congestión de un paciente, lo cual determina en gran medida la intensidad de la reacción del cuerpo frente al medicamento y la gravedad de los efectos secundarios de este. En una persona sana, las sustancias dañinas generadas por los gérmenes en el transcurso de una infección solo permanecen en el organismo durante el tiempo que dura la crisis tóxica. Siempre que apoyemos los esfuerzos del organismo por mantenerse sano descansando y bebiendo suficiente agua, el proceso natural de autolimpieza, mal llamada infección, entre comillas, eliminará todas las trazas o efectos tóxicos que puedan derivarse de una actividad microbiana. La situación de una persona cuya salud ya está deteriorada es una cuestión completamente diferente. Como es lógico y natural, solo se puede cosechar lo que se ha sembrado anteriormente, pero no cabe duda de que es posible elegir qué se siembra ahora y qué se sembrará en el futuro. A menos que se viva en un país pobre o que las circunstancias no permitan en absoluto llevar una vida saludable, es posible empezar a tomar decisiones positivas y con conocimiento de causa a la hora de atender las propias necesidades básicas. A menudo, sin embargo, hay quien se cree incapaz de abandonar unos hábitos o unos estilos de vida perjudiciales para su salud, lo que se debe generalmente a deseos insatisfechos, sentimientos de incompetencia o la costumbre de infravalorarse. Al cuerpo le supone un gran esfuerzo mantenerse sano en condiciones de sobreestimulación de la mente, del organismo en general y de los sentidos. Semejante tensión constante puede agotar sus recursos energéticos con mayor rapidez de lo que tarda en reabastecerse de ellos. Abusar de esos recursos provoca una deficiencia permanente de energía que causa en el organismo molestias y enfermedades. Hoy en día, si bien la mayoría de las personas sabe lo poco saludable y potencialmente peligrosas que son cosas como el tabaquismo, la sobrealimentación, el abuso de alcohol, dormir poco y tomar cenas copiosas, hay mucha gente incapaz de cambiar esos malos hábitos. La incapacidad de dejar atrás esas costumbres dañinas indica que en la sangre hay demasiadas toxinas y que el hígado no puede eliminarlas, en gran parte debido a la congestión en los conductos biliares. Esas dos causas pueden tratarse de modo efectivo con una serie de lavados hepáticos como los que se describen en este mismo libro y en limpieza hepática y de la vesícula. Cuando el hígado vuelve a funcionar nuevamente de modo eficaz, el proceso natural del cuerpo empieza a despertarse otra vez
y el individuo vuelve a tener la sensación de estar satisfecho y recupera la estabilidad emocional. La consiguiente mejora del bienestar y de la vitalidad facilita muchas decisiones como dejar de fumar, trabajar menos horas, prescindir de la comida basura o dejar de vivir a base de café. Los síntomas de una mala salud pueden ser muy variados y más o menos intensos. Tratar de localizar las causas de una enfermedad por sus efectos o a través de sus síntomas es prácticamente imposible. Las úlceras de estómago, la apendicitis, la tonsilitis, la artritis, la congestión arterial, el cáncer y muchas otras enfermedades tan solo revelan la presencia de diversos focos y grados de toxicidad. Cada vez es más evidente que la congestión y el aumento de la acidez de los fluidos y tejidos corporales sustraen a las células los nutrientes básicos, lo cual las debilita y las daña. Las enfermedades, entre comillas, anteriormente señaladas, tienen un elemento común: una respuesta inflamatoria provocada por el propio organismo. La inflamación no aparece porque sí y desde luego tampoco es una enfermedad. Se produce tan solo cuando el cuerpo decide que es necesario acabar con las células débiles o dañadas, previamente contaminadas por materias patógenas o por toxinas. El cuerpo no desencadena una respuesta inflamatoria porque intente destruirse a sí mismo, al contrario. Este tipo de respuesta es la manera más eficaz de salvarse de la acidosis, toxicidad extrema o de un choque séptico. El veneno que generan las células putrefactas, carne podrida, en el organismo puede matar rápidamente al paciente si el cuerpo no emprende una respuesta inflamatoria para deshacerse de ellas. Médicos y pacientes, al hacer caso omiso por igual de los verdaderos mecanismos de curación, tienden a culpar al cuerpo del error, entre comillas, de intervenir y evitar lo que parece una descomposición incontrolada de partes del organismo. La inflamación es un esfuerzo genuino e intencionado que lleva a cabo el cuerpo para conservarse. Se trata de una parte integrante y necesaria en casi todos los procesos de una enfermedad, o lo que yo llamaría una respuesta curativa. Esta es la definición que proporciona Wikipedia, la enciclopedia gratuita de Internet de lo que es la inflamación. Abro comillas. La inflamación, del latín inflamatio, encender, hacer fuego, es la forma de manifestarse de muchas enfermedades. Se trata de una respuesta inespecífica frente a las agresiones del medio y está generada por los agentes inflamatorios. La respuesta inflamatoria ocurre solo en tejidos conectivos vascularizados y surge como una defensa para aislar y destruir el agente dañino, así como para reparar el tejido u órgano dañado. En medicina, la inflamación se denomina con el sufijo itis: faringitis, laringitis, colitis. El mayor problema que surge de la inflamación es que la defensa se dirija tanto hacia agentes dañinos como a no dañinos, de manera que provoque lesión en tejidos u órganos sanos. Cierro comillas. Por esta misma razón, el enfoque de la medicina convencional centrado en la eliminación de la inflamación no sirve para tratar la mayoría de las dolencias comunes. Suprimir los síntomas de la enfermedad por medio de medicamentos o de otros procedimientos médicos socava la respuesta inflamatoria que el cuerpo necesita para curarse por sí mismo. La mayoría de las enfermedades son respuestas inflamatorias del organismo. Entre ellas podemos citar las alergias, la debilidad senil, la artritis, el asma, el Alzheimer, la arteriosclerosis, el cáncer, el síndrome de fatiga crónica, la insuficiencia cardíaca, la demencia, la depresión, la diabetes, los infartos de miocardio, las enfermedades intestinales, los problemas renales, el lupus, la degeneración macular, la osteoporosis, la enfermedad periodontal, la obesidad, los trastornos cutáneos y los derrames cerebrales. Generalmente, la respuesta natural del organismo a una herida, una irritación o una invasión nunca llevaría a esas dolencias extremas. Sin embargo, nuestro entorno nos bombardea con el estrés, que a su vez desencadena una respuesta inflamatoria con demasiada frecuencia. Cuando el organismo se ve superado por constantes irritaciones, la inflamación adquiere una dinámica propia que se torna crónica. Este tipo de inflamación crónica se instala de un modo silencioso y los síntomas de ella pueden aparecer tan solo al final en forma de tumor o de fallo cardíaco. Tanto una respuesta inflamatoria manifiesta como en una silenciosa
El cuerpo produce más leucocitos que empiezan a penetrar profundamente en las paredes de los vasos sanguíneos, causando más erosión e irritación. A fin de prevenir una destrucción total, el cuerpo responde taponando esas erosiones e irritaciones con el colesterol LDL. Véase el capítulo 9. El hecho de diagnosticar y tratar cualquiera de las afecciones mencionadas como enfermedades en sí no solo confunden e inducen a error al paciente, sino que además ocasionan numerosas complicaciones. Más del 80% de las personas que caen enfermas se recuperan por sí mismas sin intervención médica alguna. Por consiguiente, es mucho más probable que la enfermedad no sea más que una crisis tóxica capaz de ser superada de modo natural por la mayoría de las personas. Una vez que las sustancias tóxicas alcanzan el punto máximo de tolerancia o saturación, tiene lugar una adecuada respuesta inmune, inflamación. Este proceso de curación, catalogado equivocadamente como enfermedad, ayuda a que el grado de toxicidad baje su nivel de tolerancia simplemente neutralizando y eliminando las toxinas, los residuos metabólicos retenidos y los detritos celulares, así como los microbios que se alimentan de ellos. Por esa razón, los síntomas de la enfermedad empiezan a desaparecer por sí mismos cuando se permite que la crisis tóxica siga su curso natural. De modo que un dolor de cabeza, un resfriado, una infección de amígdalas, una gastritis, una tortícolis y rigidez en los hombros aparecerán y desaparecerán oportunamente siempre que, por supuesto, no pongamos trabas y que apoyemos el esfuerzo de curación del organismo. La aparición y desaparición de una enfermedad depende de los ciclos de formación y eliminación de la congestión y toxicidades subyacentes acumulados en el organismo. Si el tratamiento médico resulta un éxito, lo más probable es que uno dé las gracias a su médico por haberle curado. En cambio, si una persona se recupera sin ninguna ayuda externa, seguramente dirá que ha tenido mucha suerte, pero en ninguno de los casos se ha producido una curación. Lo que la mayoría de las personas llama curación, entre comillas, es en realidad el incesante esfuerzo, si hace falta duplicado, del organismo por eliminar desechos metabólicos, células muertas, toxinas químicas, metales pesados, miles de millones de bacterias muertas y otras sustancias dañinas. Curarse es estar entero, completo. La plenitud o salud es el restablecimiento espontáneo del estado de equilibrio producido de un modo natural cuando el cuerpo elimina todas las sustancias de desecho y detritos celulares que genera diariamente y se le proporciona la nutrición que precisa. Crear salud no es otra cosa que un continuo y cotidiano proceso de regeneración, puesto que la eliminación de materias residuales y la ingesta de nutrientes nunca se detienen mientras estamos vivos. No hay mayor misterio en los asuntos de la salud y de la curación que la necesidad de mantener el delicado equilibrio que hay entre estos dos procesos fundamentales. La enfermedad es como la oscuridad, ninguna de ellas existe realmente. La oscuridad es simplemente falta de luz. Al encender la luz, la oscuridad desaparece porque ésta no tiene causa ni poder propios. Los síntomas de la enfermedad no pueden confundirse con la enfermedad misma, lo cual hace que ambos conceptos sean igualmente irreales. Solo parecen reales cuando no hay salud, del mismo modo que la oscuridad parece real cuando falta la luz. No tiene sentido luchar contra algo que no existe. Es mucho mejor hacer todo lo posible por mantener el cuerpo limpio, relajado, alimentado y lleno de energía. ¿Estamos envenenando a nuestros hijos con la comida? La mayoría de nosotros crecemos con la idea de que la enfermedad se debe a causas externas. Pocas personas saben que los gérmenes solo germinan, entre comillas, en un medio o un entorno muerto y tóxico. Los padres que ven cómo sus hijos sufren una infección tras otra se preocupan por darles al máximo de protección posible contra las enfermedades. La inmunización les parece una manera de salvaguardar la vida de sus hijos. Si los niños pillan, entre comillas, una infección, se considera por lo general que los fármacos antivirales o antibacterianos son el mejor tratamiento posible. Al estar acostumbradas a culpar de la enfermedad a los patógenos externos causantes de una enfermedad, como bacterias o virus, la mayoría de las personas ni siquiera se plantea la posibilidad de que sus problemas de salud
puedan deberse a los alimentos que toman. No podría ser que los niños y también los adultos que sufren repetidamente infecciones estuvieran en realidad intoxicados por tomar productos poco saludables como refrescos, helados, patatas fritas, chocolatina, dulces, alimentos light, comida rápida, cereales procesados, productos congelados, alimentos en conserva y salsas preparadas para ensalada. Para más información sobre este tema, véase el capítulo 13. Hoy en día, en las estanterías de las tiendas de comestibles modernas hay más de 40.000 productos alimenticios diferentes. El 98% de ellos tiene nada que ver con lo que la naturaleza quiere que el ser humano ingiera. Nuestro sistema digestivo es incapaz de sacar provecho de alimentos que están desprovistos de su energía vital intrínseca y natural, o que han sido manipulados hasta el punto de no servir para nada a pesar de la maravillosa lista de ingredientes que sus etiquetas muestran. Cuando los alimentos se crean en un laboratorio, como ocurre en muchos casos, ya no pueden llamarse alimentos, al contrario, llegan a convertirse en venenos. Los niños cuyos sistemas inmunológicos están debilitados por las grandes cantidades de los alimentos elaborados que ingieren, alimentos que generan ácidos y están llenos de aditivos químicos, difícilmente pueden combatir los inofensivos gérmenes naturales que forman parte de nuestro entorno natural. La situación se agrava cuando a esos niños no se les ha amamantado el tiempo suficiente para desarrollar su inmunidad natural. Muchos niños se crían todavía con productos comerciales y estos contienen un colesterol rancio, oxidado, derivado del proceso de elaboración de la leche en polvo. En el primer año de vida, la mayoría de las madres introducen en la dieta del bebé alimentos sólidos que generalmente han sido esterilizados durante el proceso de envasado, lo cual degrada totalmente su vitalidad original. El colesterol, grasa rancia, es una sustancia cancerígena y causante de muchas enfermedades como alergias y diabetes tipo 1. Hace varios años el gobierno británico descubrió que 9 leches infantiles preparadas que figuraban entre las marcas más utilizadas contenían sustancias químicas potencialmente dañinas. Las leches maternizadas que contienen leche de vaca son productos tratados químicamente. Lo mismo cabe decir de los alimentos a base de soya y de proteínas hidrolizadas. No queda nada natural en esos alimentos. Imaginemos cómo pueden afectar a los bebés esos alimentos industrializados y desprovistos de energía. ¿Cuántos niños acuden regularmente al médico afectados por diversas enfermedades? Alimentar a un bebé con leches preparadas conlleva un grave riesgo para la salud, especialmente porque su sistema inmunológico no está aún desarrollado y se deja al niño indefenso, incapaz de defenderse por sí solo de esos alimentos artificiales y procesados químicamente. El alimento más semejante a la leche materna es la leche de coco. En los países tropicales muchas personas crían niños sanos con leche de coco cuando no pueden hacerlo con leche materna. A menos que se críe a los niños con leche materna o leche de coco, la mayoría de ellos sufrirán algún tipo de dolencia. Véase en el capítulo 13 una descripción detallada de los riesgos que supone para la salud la leche de vaca y sus derivados. Además, el agua que beben los niños puede contener un verdadero cóctel de sustancias tóxicas y contaminantes, al igual que su entorno dentro y fuera de casa. Estos pueden inhibir fácilmente el desarrollo del sistema inmunológico del niño y hacerlo más vulnerable a una amplia gama de enfermedades. Todo ello influye sobremanera en el modo en que el niño se enfrenta a los retos emocionales, físicos y mentales que la vida le puede deparar. La generación joven actual es más enfermiza que las anteriores. En los colegios e institutos se da a los niños comida barata y poco nutritiva y en casa la situación no es mucho mejor. Muchas enfermedades que antes solo afectaban a la población adulta, ahora también son padecidas por la gente joven. Habríamos dicho hace 25 años que la arteriosclerosis, la hipertensión arterial, la diabetes tipo 2 y la obesidad serían enfermedades comunes en los niños como lo son hoy en día. La obesidad infantil se ha incrementado del 5% de 1964 a un 20% actual y sigue aumentando. Los niños dedican de 5 a 6 horas diarias a actividades sedentarias,
viendo televisión, manipulando videojuegos o manejando el ordenador, entre otras cosas. Se les bombardea y lava el cerebro con anuncios muy bien elaborados de cadenas de comida rápida y otros proveedores de alimentos y aperitivos altos en grasas y azúcares. Según un informe del 17 de junio de 2007 de la cadena televisiva CBS, el total de azúcar refinado, jarabe de maíz con un elevado contenido en fructosa y edulcorantes artificiales que toma el estadounidense medio es de 65 kilogramos al año, más de 1 kilo a la semana. Esta cifra ha aumentado un 23% en los últimos 25 años y es la causa del vertiginoso aumento de la obesidad y la diabetes. Los niños constituyen una parte muy importante de la población que consume azúcar. Un reciente estudio revela que los niños de 2 a 6 años de edad que ven la televisión son más propensos a consumir los productos alimenticios que se anuncian en ese medio que los que no ven ese tipo de anuncios. Todo esto ha dado lugar a una generación de niños y niñas que corren un importante riesgo de contraer dolencias relacionadas con la obesidad. Los médicos hablan de un aumento del número de adolescentes que están desarrollando diabetes tipo 2, que puede provocar cardiopatías, hipertensión arterial, insuficiencia renal, derrames cerebrales, amputación de extremidades, ceguera y desde luego una peor calidad de vida y una menor esperanza de vida. Consumir alimentos inútiles para el organismo es un importante factor patológico que incluso puede provocar infecciones. La carne u otros productos de origen animal pertenecen a esa categoría de alimentos. Cuando se come carne, el cuerpo solo puede utilizar una fracción de los constituyentes de esa carne y tiene que eliminar el resto de diversas maneras. Gran parte de la proteína animal que el organismo no digiere pasa a ser descompuesta por las enzimas celulares de la propia carne y también por bacterias que hay en el tracto intestinal. Puesto que las células descompuestas de la carne consisten en proteínas degeneradas y coaguladas, en esa desintegración se genera putrescina y cadaverina, venenos mortales y altamente irritantes que se generan en los cadáveres. Existen otras sustancias químicas carcinógenas como las aminas heterocíclicas que se forman al cocinar carne de ternera, de cerdo, ave y pescado. Véase también el capítulo 6 sobre el vegetarianismo. Diversas investigaciones dirigidas por el Instituto Nacional del Cáncer, NCI, y realizadas por científicos japoneses y europeos, indican que las aminas heterocíclicas se forman en la carne a consecuencia de las diferentes formas de cocinarlas a alta temperatura. Esas sustancias nocivas de por sí son más que suficientes para dejar al cuerpo a merced de cualquier tipo de infección. La vida de un niño enfermo depende de que pueda eliminar la mayor parte de las sustancias en descomposición de los intestinos antes de que acaben en el torrente sanguíneo o en el sistema linfático. Cuando los cálculos obstruyen los conductos biliares, en la actualidad un fenómeno bastante común también en los niños, el hígado es incapaz de eliminar todas las toxinas que penetran en la sangre a través de los intestinos. Debido a ello se produce una intoxicación alimentaria, entre comillas. La mayor parte de las llamadas epidemias son en realidad intoxicaciones alimentarias o químicas. Estas se producen en personas que presentan elevados niveles de toxicidad y una inmunidad debilitada, es decir, personas que ya están enfermas. En los hospitales, en vez de administrar a los pacientes alimentos líquidos fáciles de digerir, a menudo se les da alimentos sólidos y concentrados como carne de ternera, de cerdo, huevos, etc. Así se acaba prácticamente con la poca energía que tienen. Esa poca energía se dedica a asimilar los alimentos recién ingeridos, cuando el organismo debería utilizar la energía almacenada para superar la crisis tóxica. Un sistema inmunológico que ya se encuentra comprometido por la gran afluencia de toxinas no es capaz de rechazar las bacterias, los parásitos o los virus. De hecho, esos gérmenes se convierten en el último recurso del cuerpo para enfrentarse a la carga tóxica. Un niño que se alimenta de carne, huevos, productos lácteos, leche y sus derivados, y además de comida basura con escaso o nulo valor nutritivo, es mucho más propenso a desarrollar trastornos digestivos y enfermedades infantiles como difteria, sarampión, etc.,
que un niño que tome fruta, ensaladas, verduras, cereales, frutos secos y beba mucha agua fresca. La mayoría de los padres se sienten responsables de la salud y de la seguridad de sus hijos. Cuando se es consciente de los propios hábitos alimenticios, automáticamente desea proporcionar a sus hijos los alimentos y bebidas mejores y más nutritivas que se tenga a mano. De este modo, se puede ayudar a crear una generación sana que será conocida por no enfermar nunca. El proceso básico de la enfermedad. El cuerpo está formado por células que se renuevan a intervalos regulares a un ritmo de 30.000 millones diarias. Cada día las enzimas celulares se enfrentan a la tarea de desintegrar 30.000 millones de células viejas y gastadas que ya no son capaces de absorber adecuadamente y de aprovechar el oxígeno y otros nutrientes. El resultado es la acumulación de grandes cantidades de detritos celulares. Por otra parte, cada una de las células que componen nuestro organismo, que suman de 60 a 100.000 billones, genera residuos metabólicos que es preciso eliminar sin demora. Esas secreciones son sustancias derivadas de los procesos metabólicos y que el organismo no puede utilizar, no las necesita o tiene efectos letales. Entre esas sustancias se incluyen compuestos nitrogenados como la urea, el ácido úrico, el amoníaco, ácidos lácticos, producto de ejercicios anaeróbicos, CO2, fosfatos, sulfatos, índoles, aditivos alimentarios y similares. En condiciones normales, la linfa y la sangre eliminan rápidamente esos desechos del fluido que rodea a las células vivas, tejido conectivo. Además de esas excreciones subproductos del metabolismo celular, la sangre descarga proteínas del plasma sanguíneo, entre otras albúminas, globulinas, fibrinógenos y proteínas reguladoras en el tejido conectivo. Si esos residuos y proteínas de la sangre no se eliminan con rapidez, empiezan a acumularse en zonas del cuerpo que no son adecuadas para ello. Finalmente tiene lugar la congestión y el organismo debe aplicar medidas más drásticas para defenderse. Según investigaciones llevadas a cabo en 1961, las proteínas acumuladas en el plasma pueden acabar con la vida de una persona en 24 horas. Una vez que los desechos se acumulan y alcanzan cierto límite, dañan seriamente las funciones de algunas de las zonas corporales afectadas: intestinos, conductos biliares, vesícula, apéndice, amígdalas, órganos reproductores y riñones, por nombrar los más importantes. El cuerpo, a fin de evitar que se dañe un órgano, un sistema o bien las células sanas, empieza entonces a utilizar radicales libres, enzimas y bacterias destructoras, putrefactoras y hongos para descomponer la mezcla que forman las células muertas y los restos metabólicos. Las toxinas son la consecuencia inevitable de ese intento de curación del organismo. En esa etapa del proceso curativo llamado enfermedad, el sistema inmunológico se involucra en un intento de eliminar los desechos, las toxinas y también todas las células debilitadas y dañadas. Esta respuesta se denomina comúnmente trastorno inflamatorio, entre comillas. Hoy en día se reconoce cada vez más que la inflamación es la causa común más inmediata de toda enfermedad aguda y crónica. Sin embargo, como se ha descrito anteriormente, las inflamaciones e infecciones no son enfermedades, sino intentos básicos de supervivencia del cuerpo. El organismo tiene varios órganos y sistemas concebidos especialmente para afrontar con eficacia la eliminación de las materias de desecho que produce diariamente. El hígado desintegra componentes celulares y elimina la toxicidad de los fármacos, el alcohol y otras sustancias nocivas. Los pulmones eliminan los residuos metabólicos altamente ácidos, el dióxido de carbono y otros gases tóxicos. Los riñones y la vejiga eliminan el exceso de plasma en la sangre, así como el ácido úrico, la urea, el amoníaco y otros desechos del hígado. El colon excreta materia fecal, mucosidades, bacterias muertas y parásitos. El cabello y las uñas eliminan proteínas, exceso de sales minerales, pigmentos y aceite. La piel, el segundo órgano de eliminación más grande del cuerpo, elimina el sudor y nada menos que del 40 al 60% de los desechos. El sistema linfático, que tiene que hacer circular y depurar constantemente los
18 litros de linfa cargada de productos residuales que hay en el cuerpo desempeña un papel primordial en el proceso de desintoxicación. Por supuesto, toda esta actividad requiere grandes cantidades de agua. Cuando el cuerpo se deshidrata, la sangre empieza a concentrarse, espesarse demasiado y debido a ello extrae agua de las células más próximas. Aunque de esta manera la sangre consigue diluirse, el tejido conectivo que rodea a las células, así como las propias células, pierden la valiosa agua que necesitan para excretar los desperdicios metabólicos. El resultado es la congestión que impide que las materias residuales abandonen el cuerpo. Para seguir un tratamiento de hidratación, véase el capítulo 6, beber agua, la mejor de las terapias. En cambio, un cuerpo bien hidratado es capaz de nutrirse a sí mismo y desintoxicar sus tejidos. Ello le permite mantener siempre el equilibrio adecuado. Con una perfecta hidratación, las diversas actividades del cuerpo se desarrollan a la perfección, ya que no hay congestión alguna o retención. En las cantidades que se produce de manera natural, las materias residuales del cuerpo tienen un efecto ligeramente estimulante, que ayuda a mantener las funciones depurativas. Sin embargo, cuando se agota la energía del cuerpo y el sistema inmunológico está sometido a una dieta y a un estilo de vida excesivamente estimulantes o a la escasez de agua, el necesario proceso de desintoxicación y depuración se interrumpe. Todas las enfermedades importantes están originadas y precedidas por algún tipo u otro de obstáculo. Una obstrucción en el hígado, por ejemplo, se debe con bastante probabilidad a la presencia de cálculos en los conductos biliares, cálculos intrahepáticos. Ello afecta al suministro de nutrientes, al metabolismo y a la distribución de energía en todo el cuerpo. Un colon estreñido hace que los residuos den marcha atrás y el cuerpo se inunde de toxinas. Una piedra en el riñón puede provocar la retención de orina y un aumento de la presión de la sangre sobre las arterias, dando lugar a una hipertensión arterial. Un atasco del sistema linfático produce un edema linfático, problemas cardíacos, cáncer, obesidad, artritis y prácticamente todo tipo de enfermedades crónicas. Los diversos tipos de crisis tóxicas, enfermedad, así como su intensidad, son el resultado de los distintos grados y ubicaciones de la congestión del organismo. En realidad, cuando una parte del cuerpo enferma, todo el cuerpo enferma. Es simplemente imposible separar sistemas como el cardiovascular, el inmunológico, el linfático y el nervioso en segmentos que no interfieran entre sí de un modo profundo e inmediato. La gravedad de la enfermedad viene determinada en gran medida por la cantidad de toxinas, piedras, cálculos renales, materia fecal y productos residuales metabólicos y celulares acumulados en el cuerpo. Los remedios básicos para las enfermedades más comunes son los siguientes: detener todas las fugas energéticas, entre comillas, innecesarias y permitir que el cuerpo descanse, limpiar los conductos biliares bloqueados, eliminar las piedras y la grasa de los riñones, limpiar los conductos del tracto gastrointestinal, respirar aire fresco, beber agua limpia, exponerse a la luz natural del sol y tomar alimentos nutritivos, mover el cuerpo regularmente. Todas estas son cosas necesarias para mantener las funciones fisiológicas, incluida la eliminación de residuos metabólicos y celulares generados todos los días. La siguiente lista muestra los posibles factores que causan congestión hepática, cálculos renales, deshidratación del organismo y pérdida de energía. Ingesta insuficiente de agua, bebidas heladas, especialmente cuando el cuerpo está caliente. Sobrealimentación, falta de nutrientes, alimentos altamente procesados y refinados, alimentos mal combinados como carne con patatas o fruta con cereales, café, té, alcohol y otros estimulantes, bebidas carbónicas, tabaco, estupefacientes, fármacos como estatinas, esteroides, antibióticos o analgésicos, rutina diaria irregular, falta de sueño, ver demasiado la televisión, agotamiento, tensión, estrés. Riesgos ambientales, contaminación tanto en casa como fuera de ella, rabia, ira, envidia, codicia, miedo, celos, prepotencia, ansiedad y otros sentimientos negativos, falta de armonía y de felicidad,
hábitos extremos y excesivos, estilo de vida sedentario, sobreestimulación de los sentidos, heridas. Cualquiera de estas causas u otras similares socavan la energía del cuerpo y de la mente y pueden ocasionar la acumulación de toxinas en los fluidos corporales y por consiguiente desencadenar una crisis tóxica, enfermedad aguda. La crisis es necesaria para poner en marcha el sistema inmunológico, encontrar una salida para las toxinas y restablecer el equilibrio del organismo. Sin embargo, si la causa se mantiene intacta y sigue debilitando el cuerpo, este no tiene más remedio que desarrollar una crisis tóxica permanente, es decir, una enfermedad crónica. En el siguiente capítulo se habla de la parte del cuerpo donde es más probable que se formen toxinas. Esperamos que este conocimiento le llegue oportunamente para el fortalecimiento de su sistema inmunológico en este momento de alto riesgo para la salud a nivel mundial. En nuestro próximo video, el sistema digestivo, centro de nuestras emociones, origen principal de la enfermedad y los secretos de la prevención. Les esperamos.